La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Ovniología y alienología. Un sector para divulgar el más completo informe ovnis existente. Que funda la ufología alternativa de denunciar. Mucho más cerca del origen. Y más allá de la especulación. Salvador Freycedo, en la granja humana. Parte 1. Salvador Freycedo nació en Carvalillo, Galicia, en 1923, ex sacerdote jesuita, ufólogo e investigador paranormal. Desde el año de 1970 se ha dedicado a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni, y su relación con la religión y con la historia humana. Habiendo publicado diversos libros al respecto y fundado el Instituto Mexicano de Estudio del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Al ser expulsado de la causa jesuita en 1969, se entregó a compilar información de fuentes primarias para demostrar que Roma ha estado alejada de las causas desde sus inicios y que lo que se conoce como cristianismo ha sido simplemente una creencia mitológica. Sus críticas a la Biblia, por sus personajes como el mismo Dios, al que describe como contradictorio, celoso, iracundo y vengativo, así como a otros como Moisés, Abraham y los propios profetas. El enunciar la inmoralidad del papado, sus vicios, negocios, perversiones de las escrituras, las sanguinarias aventuras de las cruzadas y la Inquisición, lo que ha sido documentado por él en libros como El cristianismo, un mito más y Mi iglesia duerme, le valieron hasta pisar la cárcel en varias ocasiones. El clero se valió del dicho de Freycedo de que Jesucristo es simplemente un personaje mitológico, con defectos y virtudes, como los demás dioses, para ser marginado de las filas del catolicismo de por vida. Mientras el Papa Francisco se ha reconciliado con la mayoría de grandes pensadores que abandonaron ese credo, como Hans Kung, al pasar a ser ahora hasta asesores del pontífice. Freycedo sigue en el ostracismo, acusado de innumerables herejías. La amenaza extraterrestre. Freycedo explica que asimismo como hay seres humanos buenos y malos, aunque estos términos tengan mucho de relativo, hay alienígenas que se portan bien con los hombres, y hay los que nos tratan de la misma manera que nosotros tratamos al ganado. Y esto a pesar de los ingenuos que todavía siguen pensando que los extraterrestres son indefectiblemente los buenos hermanos del cosmos, que vienen a salvarnos o a liberarnos de los holocaustos nucleares. Afirmado con tal certeza de que muchos de los tripulantes de los ovnis y muchas de las entidades no humanas que se nos presentan como benévolas no lo son a la larga, y de hecho han destruido las vidas de muchos seres humanos que se fiaron de sus palabras y promesas. Nuestro planeta no solo es morada de muchos seres inteligentes, además de los humanos, sino que es lugar de paso o de visita para muchos otros fuera de nuestro sistema solar. Esto es motivo de escándalo para los científicos de vía estrecha, que piensan que las distancias que nos separan de otros planetas habitados son insalvables. El encubrimiento de los ovnis que lleva a cabo la CIA se está haciendo contra los intereses del pueblo norteamericano y no contra nuestros potenciales enemigos. La CIA insiste en que el encubrimiento tiene que ser mantenido por encima de todo, porque de otra manera todo el armamento militar sería inefectivo. Pero mientras tanto, los rusos tienen una ciudad entera dedicada a la investigación de los ovnis. La CIA sostiene que el personal militar a su servicio desobedecerá órdenes cuando se refieran al asunto de los ovnis. Por ejemplo, durante la guerra del Vietnam, los pilotos se negaban a obedecer cuando recibían órdenes de atacar a los ovnis. Como los accidentes fatales relacionados con los ovnis son relativamente escasos, excepto en la guerra de Vietnam,
la CIA prefiere continuar con el encubrimiento. La NSA, NASA, CIA, RAND y los asociados con AFOSI han informado que los ovnis tienen orígenes diversos. Algunos de ellos son de civilizaciones miles de años más avanzadas que la nuestra. La mayor parte de lo que a ellos se refiere, sus motivos y sus actuaciones son incomprensibles para nosotros. Poco es lo que podemos hacer para protegernos de ellos. La Fuerza Aérea está totalmente desprovista de recursos para enfrentarse a la situación debido a las increíbles capacidades de vuelo de esos aparatos. Tanto la CIA como el Pentágono están asombrados del poder que tienen para distorsionar el funcionamiento de todos los equipos electrónicos de aire y tierra, y para inutilizar los sistemas de control de armamento. La CIA se ha propuesto, cueste lo que cueste, llegar a conocer y reproducir el sistema de propulsión de los ovnis. Esto quiere decir que en ocasiones se han sacrificado vidas de pilotos tratando de perseguir y conseguir algún ovni para ver cómo es su funcionamiento. La Tribuna Radio de España. La campaña de desprestigio de los ovnis ordenada por la CIA en 1953 publicó libros y colocó cientos de artículos en la prensa para crear una atmósfera de ridículo en torno al tema. Creó falsos contactos y bromas y los sigue creando todavía. Se infiltró en los grupos más importantes dedicados a la investigación del fenómeno y logró ridiculizarlos y hacer que dirigiesen sus investigaciones hacia otras explicaciones más racionales. La campaña tuvo un éxito muy superior al que la CIA hubiese esperado, debido principalmente a la brillante manipulación de la prensa, utilizando la estrategia del ridículo. La prensa seria, entre comillas, por miedo a caer en el ridículo, se tragó increíblemente todos los comunicados oficiales acerca del fenómeno. En la actualidad, y debido a los sistemas de detección altamente sofisticados, se están detectando con mucha frecuencia ovnis sobre nuestras bases y sobre los silos de misiles, y se ha descubierto que son capaces de entrometerse en los mecanismos de lanzamiento. Se los ha fotografiado en áreas prohibidas, espiando nuestros experimentos militares, y por radar y hasta a simple vista se los ha seguido casi a diario, cruzando los cielos de todo el mundo. Una situación imposible ya de ocultar. En cierta manera, es lógico que la relación ovni-avión sea abundante, debido a que ambos usan el mismo elemento en el que se pueden ver mutuamente, desde gran distancia. Aunque hoy de sobra se sabe que algunos ovnis pueden también sumergirse en el mar y navegar por debajo de él a gran velocidad, y no solo eso, pero no se puede negar que el medio normalmente utilizado por los ovnis es el aire, en el que en cierta manera tienen que competir con nuestros aviones. Los primeros ovnis que se vieron oficialmente, entre comillas, y que adquirieron gran notoriedad por haber sido difundido su avistamiento en todos los medios de comunicación del mundo, fueron vistos desde un avión. Fue en junio de 1947, en el oeste de los Estados Unidos, cuando volaba una escuadrilla a gran velocidad por encima del Mount Rainier, y fueron avistados por el alemán Kenneth Arnold. Al ser este el primer avistamiento oficial registrado por un testigo, dio paso al nombre de platos voladores. A partir de entonces, se inició una relación no siempre amistosa entre nuestros aviones y los BEDS, vehículos espaciales dirigidos, como algunos les llaman. A partir de aquel momento, el gobierno norteamericano desarrolló una frenética actividad en dos direcciones. En primer lugar, quería evitar a toda costa que la noticia de la llegada de estos visitantes de fuera de la Tierra llegase al conocimiento público. Y en segundo lugar, para capturar a alguno de ellos con el objeto de copiar un sistema de propulsión. La paranoia bélica, siempre presente en la historia humana, no pudo faltar en este momento crucial. Como ejemplo de la relación poco amistosa de los aviones y los ovnis, tenemos el avión correo ruso en 1961. Un ovni lo hostigó en su trayectoria y cuando ya se le había dado por perdido, apareció en perfectas condiciones en medio de la inmensa estepa siberiana, en la región de Tovelak. Aunque el terreno era llano, al avión le hubiese sido muy difícil aterrizar sin haber sufrido algún desperfecto, pero de sus 4 tripulantes nunca se volvió a saber. Tampoco se puede pasar por alto los extraterrestres que ya están establecidos en bases subterráneas en diferentes zonas de nuestros territorios. Los temblores de tierra son constantes, lo mismo que las grandes explosiones subterráneas y profundas grietas que aparecen en el terreno, causando en ocasiones cortes de carreteras y hendiduras
o hundimientos de algunas casas, incendios forestales, etc. Junto a esto, hay que señalar la constante presencia de barcos de guerra en la inmediata bahía de Boquerón o en el continente antártico. Son cosas que nos ponen a pensar. Los vuelos rasantes de los más modernos aviones y helicópteros en áreas que no son lugar para semejantes ejercicios. El acotamiento por parte del ejército en aquellas zonas, la presencia de extraños vehículos aparentemente de la NASA y el avistamiento diario de ovnis que o se sumergen en alguna laguna o dan la impresión de meterse dentro de la montaña. La Tribuna Radio de España. Salvador Freixedo en la Granja Humana, parte 2. Genética extraterrestre. Otro factor importante dentro del fenómeno ovni es la genética extraterrestre, aunque para algunos ufólogos serios, entre comillas, obvian este tema por temor a quitarle aún más credibilidad a dicho fenómeno. Es de sobra conocido que todo él tiene unas connotaciones sexuales que cada vez se han ido haciendo más manifiestas. En el catolicismo, la virginidad de la madre de su fundador es un dogma sagrado en torno al cual los teólogos no admiten discusión. Pero aparte de lo extraño de esta creencia, siempre se nos había hecho muy sospechoso el que casi todas las religiones grandes e históricas pensasen lo mismo en cuanto al nacimiento de sus respectivos fundadores. Hoy día, gracias al fenómeno ovni, podemos explicar perfectamente por qué tantos pueblos tan dispares en el tiempo y en el espacio creyeron una cosa tan difícil de creer. Los católicos creen que la doctrina de la virginidad de María es original de su religión, pero digamos cómo fue la concepción y el nacimiento de Krishna, de la mitología hindú, que vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo. La Virgen de Baki cayó en un éxtasis profundo. Se oyó entonces una música, como un océano de arpas y de voces divinas. De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban, y en el fulgor de un rayo deslumbrante, el sol de los soles, Mahadeva, se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu del mundo, perdió el conocimiento, y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. El jefe de los anacoretas se presentó ante Devaki para decirle que de ella nacería un hijo que sería el salvador del mundo. La voluntad de Dios se había cumplido. Además, hijos de vírgenes fueron, según leemos en la historia, Hércules, Socios, Rómulo y Remo, Atis, Zoroastro, Dionisios, Perseo, Esculapio, Buda, Pitágoras, etc. Y hasta en cierto sentido el mismo Platón. De la Virgen Marjata leemos en el Kalevala, la epopeya nacional finlandesa dice que dio a luz un tierno niño. Allí sobre la paja, tumbada en el pesebre, al lado del caballo de las hermosas crines, lavó a su niñito, lo envolvió en pañales, lo acostó en sus rodillas y lo meció apretándolo suavemente contra su seno. Y hasta podemos leer que el caballo calentaba con el aliento el lugar. A los ibis, entidades biológicas extraterrestres, no se les hace nada difícil hacer concebir a una virgen. Pueden hacerlo sin que ella se dé cuenta, tal como hemos visto en algunos de los casos expuestos, y pueden hacerlo teniendo ella plena conciencia de lo que está sucediendo, pero manteniendo todo el hecho en un plano inmaterial y místico, haciéndole creer a la mujer casada o a la doncella virgen que el que fecunda es un dios, tal como sucedía en las religiones antiguas, o el Espíritu Santo, tal como se cree en el catolicismo. El propósito que los ibis tendrían en la creación, de los muchos hijos de Dios con que nos encontramos en la historia, concebidos por madres vírgenes, sería darles credibilidad tanto a ellos como a la religión que fundasen. Al fin y al cabo, todas las religiones no han sido otra cosa que elaboradísimas estrategias que estas entidades han usado para mantener confusa y dividida a esta pobre humanidad a lo largo de toda su historia.
¿Podremos decir que todos estos nacimientos virginales son míticos u obedecen a un arquetipo? Sería muy fácil, pero el hecho es que estos sucesos se han venido repitiendo a lo largo de la historia, y a la luz de otros hechos que hoy conocemos perfectamente, podemos darle una explicación mejor. Hoy sabemos con lujo de detalles que a los ibis, que de ordinario tripulan los ovnis, les interesa mucho todo aquello que tiene que ver con la reproducción, tanto de los humanos como de los animales. Esto podemos saberlo por los que han aparecido muertos y mutilados en las granjas. En muchas ocasiones les faltaban sus órganos genitales completos, que habían sido extraídos con una precisión de cirujano sin rasgar tejido alguno. Y esto tanto en el caso de machos como de hembras, a las que habían extraído todo el aparato reproductor, sin desgarramiento de ninguna clase, a lo cual Freycedo ha sido testigo de primera mano. Algunas de estas especies de ibis, que interfieren más activamente, están muy interesados en el funcionamiento de nuestros cuerpos, como máquinas biológicas, y específicamente en el funcionamiento de nuestros órganos genitales, y esto por varias razones, dependiendo de los diversos tipos de extraterrestres. Primero, por pura curiosidad científica. Segundo, por deseo de cruzar su raza con la nuestra, para mejorar la suya o para conseguir un híbrido superior a ambas. Tercero, para estudiar de una manera muy particular nuestro todavía sano sistema de reproducción, y así mejorar el de ellos, gravemente dañado por radiaciones y guerras atómicas en sus planetas hace miles de años. Algunos en la actualidad solo pueden reproducirse mediante el cloneo, y por eso son tan parecidos unos a otros, pero eso conlleva graves limitaciones psicológicas. Cuarto, aunque parezca horrible, y de hecho lo sea, otros interfieren porque usan nuestras glándulas trituradas como materia prima para obtener material biológico, y en concreto los llamados glandulares. Normalmente lo obtienen del ganado vacuno, pero no tienen inconveniente en obtenerlo de seres humanos cuando las circunstancias los obligan. Y quinto, finalmente otros interfieren por puro entretenimiento, o como dice el Génesis, descendieron a la tierra y copularon con las mujeres de la tierra, debido a que nuestra anatomía y forma física es muy parecida a la de algunos de ellos. Y no se crea que estos hechos solo les suceden a las mujeres. Hoy ya podemos ir precisando un poco más acerca del origen de estos modernos íncubos y súcubos, porque hay testigos que los han visto bajar de sus discos volantes antes de enfrascarse en sus aventuras sexuales. En muchos casos, lo único que buscan es obtener embriones híbridos con los que hacer sus experiencias biológicas. Esta es la razón de los abortos que con tanta frecuencia sufren las mujeres que dicen haber sido violadas por un extraterrestre. Según un informe, el feto es retirado a los 3 meses, porque de seguir en el vientre de su madre, se produciría un aborto natural. Tras el aborto forzado, los ibis se encargan de su futuro desarrollo extrauterino. Otros fetos humanos son usados de maneras diferentes, para fabricar glandulares, para desarrollarlos hasta convertirlos en androides de varios tipos, para obtener de ellos material biológico necesario para la fabricación de robots o sintéticos, etc. En la actualidad hay muchos niños humanos que han sido tratados entre comillas o manipulados entre comillas cuando estaban en el vientre de sus madres. Son en cierta manera mutantes de la especie humana. Suelen aprender a leer solos y desarrollan cualidades físicas y sobre todo mentales extraordinarias. Por el contrario, otros salen muy deformes y hasta monstruosos, como el bebé nacido en un hospital de Ponce, Puerto Rico en 1979, que aparte de tener una cara velluda y horrible, solo quería beber sangre. Murió a las pocas horas de haber nacido, después de haber pronunciado unas palabras que aterrorizaron a las enfermeras que lo contemplaban, muertas de miedo ante su fealdad. El tema es horripilante, pero no ganamos nada con seguir ocultándolo o ignorándolo. La Tribuna Radio de España. El desconocimiento y la negación total de estos hechos por parte de las autoridades, y en concreto de los psicólogos y psiquiatras, hace que las víctimas de estos hechos, que pese a las apariencias, se cuentan por miles, se encuentren totalmente indefensas y carentes de todo auxilio. La mayor parte opta por sufrir en silencio su martirio,
y las que desesperadas se deciden a comunicarlo se encuentran de ordinario con una total incomprensión, cuando no son objeto de burla por aquellos que deberían ayudarlas. Esto hace que no en pocas ocasiones hayan recurrido a la extrema solución del suicidio. Desconocemos las metas concretas de las experiencias de gran alcance en torno al ADN que los IBIS están realizando en la actualidad en sus laboratorios subterráneos, de los que sabemos la ubicación en los Estados Unidos, con el conocimiento de las autoridades de aquel país. Salvador Freixedo, en la granja humana. Parte 3. ¿Somos las cobayas de los dioses? El hecho desnudo e irrefutable es que los ovnis acostumbran con cierta periodicidad a llevarse determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales, preferentemente vacas y toros, que previamente han sacrificado en granjas. Estas entidades definitivamente son adeptas a la sangre y a las vísceras, tanto de animales como humanas. Estas carnicerías, que siempre suceden durante la noche, han ocurrido prácticamente en todas partes del mundo, y las autoridades de unos cuantos países, avisadas por los ganaderos perjudicados, han intervenido activamente para dar con el causante de las matanzas, sin haber llegado ninguna a dar una explicación convincente. El hecho de que se relacionen estas muertes con los ovnis no proviene de deducciones, sino de las investigaciones de Salvador Freixedo, de gran cantidad de sucesos de esta índole y de haber oído innumerables testimonios de testigos presenciales. El oyente que por primera vez lea u oiga acerca de esta extraña cualidad de los ovnis pensará que se trata de una leyenda más, pero en este caso no se trata de hechos, para cuya investigación haya que acudir a tradiciones orales o a viejos libros, sino que lo único que hay que hacer es tomarse el trabajo de leer los despachos que las modernas agencias de noticias publican de vez en cuando en los periódicos. Y el que ante un hecho tan extraño quiera convencerse, tiene que hacer lo que hizo Freixedo, quien en cuanto apareció la primera noticia en el periódico acerca de misteriosas muertes de animales que eran encontrados con extrañas heridas en el pescuezo, en la cabeza, en su abdomen y totalmente desangrados, salió para aquella región montañosa a investigar los hechos personalmente. Y no solo logró oír testimonios, sino que fue capaz de fotografiar vacas que habían sido muertas aquella misma noche por los ovnis, y que tenían las heridas características de esta clase de muertes. En los Estados Unidos cobraron tanta notoriedad estos extraños hechos en la década de los 70, que hasta llegó a publicarse una revista titulada Mutilations, que exclusivamente se dedicaba a reseñar y catalogar estos fenómenos, que regularmente, según los mitos populares, son achacados al famoso chupacabras. En dicha revista se dedicaban casi con exclusividad a hechos ocurridos en los Estados Unidos, pero es de sobra conocido que tales matanzas han ocurrido y siguen ocurriendo en todos los países de los 5 continentes, y de algunas naciones como Francia, Brasil y Sudáfrica, entre otras. Hay informes muy detallados, fruto de largas investigaciones. La Tribuna Radio de España. En España, en el año de 1986, los principales periódicos publicaron noticias acerca de las muertes masivas e inexplicables de animales en Aragón y Navarra, que pasaron inadvertidas entre el torrente de noticias desagradables y sensacionalistas que diariamente genera la desquiciada sociedad. Y si las matanzas de animales no son admitidas de buena gana, mucho menos lo es que los ovnis en ocasiones se atrevan a desangrar personas. Y no es admitido o reconocido porque en general los hechos de esta índole son menos abundantes en nuestros días, y cuando se dan suelen ser realizados de una manera muy discreta y en regiones apartadas, por lo que llegan muy difícilmente al conocimiento del gran público. Se ha registrado casos donde recién nacidos, o con muy poco tiempo de vida, solían presentar hematomas o magulladuras en la piel, como si a través de ella les hubiese sido succionada la sangre,
porque el común denominador de todos era que estaban completamente vacíos de sangre. En algunos casos daba la impresión de que la sangre les había sido succionada a través de la boca, ya que no había heridas ni marcas de ninguna clase en la piel. Es también corriente que las madres de estos niños sean descubiertas sumidas en un estado letárgico, al lado de sus bebés muertos, como si hubiesen sido drogadas por alguien mientras realizaba la tarea de desangrar a su hijo. Algunas de estas madres han tardado días en volver en sí, y cuando lo hacen se sienten extremadamente débiles. Hay también adultos que dicen o suponen que han sido atacados por alguien durante el sueño, porque descubren magulladuras y golpes en la piel por todo el cuerpo, y sienten también una gran debilidad. Todos estos hechos sucedieron en el municipio de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, México, en diferentes localidades. Naturalmente, la gente comenzó a hablar de vampiros y otras cosas, y cundió el pánico entre los humildes habitantes de la zona. Los casos fueron remitidos a las autoridades, las cuales hicieron algunas averiguaciones para ver cuál había sido la causa de las muertes, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva, y las mismas autoridades trataron de que se olvidase todo. Naturalmente, uno puede atribuir todos estos hechos a causas naturales, pero sin embargo, hay unas cuantas circunstancias que las asemejan mucho a las mutilaciones de animales. Una de esas extrañas circunstancias, que al que conozca bien el fenómeno ovni le dará muchas luces al respecto, es el hecho de que por esos mismos días los habitantes de la región veían constantemente luces que se movían lentamente en el cielo nocturno. Algunas de ellas se detenían encima de los cerros cercanos y hasta encima de las copas de los árboles, y hacían movimientos muy raros. La humilde gente del lugar les llama a estas luces, que se aparecen de tiempo en tiempo, brujas, y de hecho les tienen bastante temor, hasta el punto que practican para defenderse de ellas ciertos ritos mágicos. La Tribuna Radio de España. Entre los hombres cultos de nuestra sociedad se da esta paradoja. La mayor parte de ellos, cuando se les habla de espíritus, de entidades no humanas, de extraterrestres, etc., fruncen el ceño y consideran todo el asunto como alucinaciones o como relatos de ciencia ficción. Pero no será así para quienes han vivido en carne propia dichas experiencias. Según la doctrina oficial, no se puede ser buen católico sin admitir la existencia de los ángeles y de los demonios. Y si Dios está por fuera de este mundo, ¿en qué se convierte? Incluso se hace distinción entre tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, arcángeles o arcontes, que son los de rango supremo, tal como ha sido definido en varios concilios, y tal como la autoridad infalible, entre comillas, del Papa lo ha enseñado en muchas ocasiones y muy recientemente. Lo cierto es que estas escuelas de pensamiento universales y milenarias llamadas religiones, que han creado culturas y que han configurado a lo largo de los milenios la historia de la humanidad, admiten sin ninguna duda la existencia de inteligencias no humanas que se entrometen en las vidas de los hombres. Suponemos entonces que el oyente estará perplejo ante hechos tan extraños, pero no sirve de nada inhibirse o encogerse de hombros y dejar que las cosas sigan como van. Creemos que ante tales hechos se impone tomar algunas decisiones, porque si todo lo que aquí se ha dicho es cierto, sería insensato quedarse inerte, aunque desgraciadamente esa sea la actitud de la mayoría de los mortales cuando tiene que tomar decisiones de índole trascendente.